Ser minero. Es una de nuestras excursiones favoritas y la suerte es poder llevarla a cabo cada semana, cada lunes, el irnos hasta el Museo de la Minería y de la Siderurgia, que tiene su sede en Sabero y que dirige nuestro colaborador Roberto Fernández. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender o nos quieres ilustrar hoy? Nos vamos a ir a un sitio que queda cerquita, ¿no?, del museo y con mucho encanto. Pues sí, mira, hoy vamos a echar la vista atrás a un momento, yo creo que es un momento muy importante para la minería del carbón. No vamos a irnos 50 años atrás, o 100, o incluso 150, como hacemos otras veces en el programa cuando hablamos de temas históricos de la minería, sino que vamos a ir un poco más allá, ¿no? Unos cuantos millones de años ya atrás. Ya vernos atrás, pues a lo grande, ¿no? A lo grande, que ya sabes que en el museo siempre a lo grande. Burro grande, ande o no ande. Y lo vamos a hacer, pues bueno, porque en Ser Minero, como decías tú, vamos a hablar de un lugar que está muy cerca del museo. Vamos a hablar del bosque fósil de Alejico, que es un lugar muy especial. Yo creo que tan especial como desconocido, aunque bueno, es desconocido para la mayor parte de las personas, pero no para nuestro invitado, que le ha dedicado muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio con muy buenos resultados. Además, él es Javier Fernández Lozano, es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Salamanca, trabaja en su departamento y nos parecía que era conveniente que nos diera a conocer esta joya que tenemos ahí tan cerca del museo, todos los leoneses, y que es desconocida. Bueno, Javier Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, por aquello de ir centrándonos, esto que suena tan sugerente de un bosque fósil, ¿qué es lo que nos puede mostrar Alejico? Bueno, Alejico muestra una diversidad de plantas y árboles muy importante y nos va a dar a entender un poco el contexto en el que se forman esos bosques frondosos que cubren gran parte de la zona ecuatorial y que podrían avanzar pues no solo desde la zona de la península ibérica, sino que también ocuparon regiones más al norte, como el sur de las Islas Británicas, o incluso hacia el oeste, ¿no?, hacia la zona al otro lado del Atlántico, en tierras ya de Norteamérica, ¿no? Es decir, es una zona muy boscosa donde vamos a tener restos que nos están dando una información de cómo fueron esos primeros bosques en época carbonífera, ¿no?, y que han quedado preservados ahí, con lo cual nos van a permitir viajar al pasado y conocer un poco esa diversidad, que algunos de esos mismos fósiles que vamos a ver incluso todavía siguen en la actualidad, obviamente ya evolucionados y cambiantes, pero siguen en la actualidad viviendo a nuestro alrededor, ¿no?, y ni siquiera lo sabíamos. Porque si hacemos un ejercicio de imaginación, digamos que lo que allí se conserva es el resultado de que hubiese entonces una disposición distinta de los continentes, de las zonas terrestres dentro de nuestro planeta, o se asemejaba a la configuración de hoy en día. En el periodo carbonífero, la configuración de los continentes era muy diferente a la que hoy conocemos. Ajá. De hecho, en aquel momento histórico se produce un movimiento de los continentes que da lugar a un supercontinente denominado Pangea y que cubrió una vasta extensión del terreno. Para que nos hagamos una idea, en aquel momento histórico León se situaba en la zona central o centroeste de ese continente, cerca de la costa, pero ya en una zona completamente diferente a como está hoy en esa disposición en la península ibérica, ¿no? Es decir, que no hablaríamos de una península ibérica como tal en aquel momento histórico, sino de un gran continente donde todas las masas de los 5 continentes estarían unidas formando una única, ¿no? Eso, pues, es la causa de que algunos de estos restos puedan haber sido encontrados fosilizados o similares, ¿no?, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de distancia, entiendo yo, ¿no, Javier? Efectivamente, el hecho de que encontremos en la zona de Alejico fósiles que hoy están situados a 2.000 kilómetros de distancia nos da una idea de la grandeza de ese continente, ¿no?, de esa masa continental y sobre todo de esos bosques donde, bueno, pues en muchas zonas de España, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, pues en el noroeste de la península ibérica podemos encontrar determinados tipos de árboles muy parecidos a los que tenemos en el sur, ¿no? Es decir, que serían vastas extensiones de bosques
y que, bueno, pues estarían en un momento dado floreciendo a lo grande. Tendríamos elevaciones de árboles de hasta más de 30 metros de altura, muy diferentes a los que conocemos hoy, pero, ya digo, en sitios muy alejados, pero tan alejados que hoy nos permite reconstruir, en base a esas especies fósiles, cómo era la paleogeografía de esos bosques, ¿no? Roberto. Javier, y para nuestros oyentes, y me imagino que como yo, ¿no?, que no en esta materia no es que estén, habrá quien sí, pero habrá quien no esté muy puesto, y para que no llevara confusión, cuando hablamos de bosque fósil de Alejico, exactamente qué estamos hablando, ¿no? Espero que la gente no se imagine, ¿no?, que estamos hablando de un bosque de árboles fosilizados, sino exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, los fósiles de árboles, en general, son los restos que han quedado petrificados en la roca de antiguas células vegetales, es decir, troncos, hojas, ramas, etcétera, y que vamos a poder ver en unos afloramientos a lo largo de la pared de una antigua cantera de carbón que han quedado preservados en la roca. Vamos a ver tocones de árboles, troncos de árboles que están en posición caída, y vamos a tener una disposición de diferentes vegetales que han quedado preservados en forma de roca, ¿no? Por la disposición que tienen, unos aparecen con los tocones verticales, otros tumbados, nos van a indicar cuál era la posición, es decir, si eran árboles que en aquel momento, cuando se produjo, cuando se cubrieron por sedimentos que los dejaron preservados de bacterias y del oxígeno que pudiesen estropearlos, de tal forma que facilitó los procesos de fosilización. En ese momento, si nosotros echamos un vistazo a los restos que han quedado preservados, vamos a poder reconocer formas de árboles, ¿no?, que han quedado, como digo, ya en la piedra y que han quedado en distintas posiciones, bien en posición de vida o bien árboles muertos ya tumbados, con lo cual nos va a poder permitir recrear ese ambiente en el que se estaba formando ese gran bosque, ¿no?, un bosque en una zona de influencia fluvial y netamente continental, con lo cual vamos a ver esos restos de fósiles, vamos a ver restos de carbón, capas de carbón que han quedado preservadas y que son los restos de esa materia orgánica que se transformó en roca, ¿no? ¿Y qué factores han de darse para que esos restos vegetales se fosilicen y, bueno, pues no tengan otro tipo de desintegración, ¿no?, para que verdaderamente se conviertan en roca? Me imagino que habrán de darse X, o para que se conserven, habrá de darse X circunstancias. Sí, es necesario que esas plantas o esos árboles, una vez caídos, ¿no?, sobre la superficie terrestre, fuesen rápidamente cubiertos por otros sedimentos que se estaban depositando, empujados por los ríos o por las corrientes de arroyos, y que se forme un ambiente anóxico y reductor, es decir, fuera del alcance de bacterias y microorganismos descomponedores de la materia orgánica. De esa forma, los procesos que llamamos de litificación, es decir, unos procesos que se dan por la entrada de aguas superficiales en el interior terrestre y del enterramiento, a medida que va aumentando la presión y la temperatura con la profundidad que van alcanzando poco a poco esos sedimentos, va permitiendo que esos procesos que dan lugar a la petrificación de la materia orgánica, pues se vayan produciendo lentamente, ¿no? Obviamente necesitan de un gran periodo de tiempo y necesitan un enterramiento prolongado en la zona donde se encuentran para que esos procesos, digamos, diagenéticos o formadores del carbón se puedan producir y den lugar a esos fósiles que vamos a poder disfrutar la próxima semana, ¿no? O esta semana, vamos. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado se encuentra este bosque fósil de Alejico y qué importancia tiene a nivel geológico o a nivel científico? Bueno, desgraciadamente el estado es relativamente malo. Desde nuestra primera visita hace 5 o 6 años a la actualidad, pues hemos visto que ha sufrido un deterioro progresivo y constante, debido, entre otras cosas, a que se debe a una localización en una zona montañosa, donde los cambios de temperatura entre el día y la noche y a lo largo del año, pues producen fracturas en la roca, abren esas fracturas que ya tiene la roca, y lo que hacen es, bueno, pues ir poco a poco erosionando el afloramiento y destruyendo. El problema que tiene también es el exceso de vegetación que está empezando a cubrir toda la zona de la cantera, ¿no? Cada vez es más. Entonces, va a llegar un punto en el que afloramientos como ese, que son únicos y que si no los preservamos los vamos a perder, pues poco a poco se van a ir destruyendo. Y la idea de realizar un trabajo allí de documentación tridimensional era poder preservar
para el futuro ese afloramiento, ¿no? Es un afloramiento, como ya digo, único. Existen ejemplos muy parecidos en la zona de Valdesamario, también en León, y en la zona de Verdeña, en Palencia, pero quizás este sea más parecido, como digo, a un bosque típico carbonífero, pues como el de Valdesamario, ¿no? Entonces se encuentra en la misma situación, en un proceso de deterioro constante por las cuestiones ambientales naturales, y lo que tenemos que intentar hacer es darlo a conocer para que en el futuro, si se puede realizar algún plan de preservación, pues se pueda hacer, ¿no? Nosotros ya hemos realizado una documentación. Sí, perdón. Te decía que sí es complicado el realizar un plan de conservación. Bueno, en la actualidad las ayudas y la financiación a cargo de las administraciones, pues como sabemos, en estos tiempos de crisis han disminuido mucho. Eso es lo más difícil, ¿no, Javier? Claro. El dinero. Sí. Conseguir el dinero. Efectivamente. No es un afloramiento por las dificultades técnicas que tiene, que es una pared ligeramente vertical, prácticamente con un ángulo de 90 grados en algunos puntos, pues es muy difícil poder realizar algún tipo de, preservación, ¿no? Generalmente lo que se hace en estos casos es tomar un molde del mismo y, pues hacer una maqueta para que quede por lo menos un modelo de lo que ha sido ese yacimiento. Por la situación, ya digo, en la que se encuentra, pues es muy difícil y sería necesario también, por el hecho de que está relativamente inaccesible en general a zonas próximas, pues por ejemplo a Sabero y tal, pues es difícil llegar a ese punto y realizar una acción de conservación del mismo, ¿no? Entonces, bueno, se dan algunos factores que dificultan la posibilidad de poderlo preservar, pero sí que es cierto que, se pueden realizar una documentación digital como la que hemos hecho, que permita visualizarlo, y un molde a partir de esa recreación tridimensional, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, por las condiciones en las que se encuentra, pues habría que actuar rápido, eso sí. Eso es una de las cosas que veremos el próximo domingo, en qué situación se encuentra y de qué manera podríamos intentar ir haciendo pues planes de conservación del mismo, ¿no? Bueno, pues pero vamos, es difícil. A ver si se puede ir avanzando en esa línea. Roberto, si te parece, recordamos las actividades que vais a llevar a cabo este fin de semana. Pues mira, el sábado habrá una conferencia de Javier sobre este tema, sobre el bosque fósil de Alejico, a las 6 de la tarde, y el domingo haremos una visita a este yacimiento pues sobre las 10 de la mañana. Así que el que quiera, pues que se apunte en el museo y va a conocer mucho mejor el bosque fósil de Alejico. Hará bien aquel que se anime. Gracias a nuestro invitado, geólogo de la Universidad de Salamanca, Javier Fernández Lozano. Un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo, gracias a vosotros. Y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.